Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? A ver, señorita Benalcázar, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Me podría ayudar, por favor? No. A ver, señor Medina. Nada. Señor Jiménez, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Qué vimos la clase anterior? El ARN, el ADN, o sea, cómo funcionaba el ARN en eso de que formaba las proteínas. Bueno, señorita Mena. Vimos acerca del ARN, vimos acerca de los genes, sobre el alelo dominante y recesivo, los cromosomas y los diferentes tipos y sobre el centrómero. Bueno, ya, exactamente, ¿no es cierto? Vimos todo lo que es los cromosomas y los genes, ¿no? Prácticamente. A ver, señorita Suárez Noemí, ¿qué era un cromosoma? Son los que se encuentran en el núcleo. Bueno, señorita Singaña. Es un componente que se encuentra en el núcleo celular y, y aparece cuando la célula está en división. Bueno, ya. Señorita Ocaña. Verán que todo eso es calificado, ¿no? Eso es actuación en clase. Después no me digan porque tengo mal. Señor Villena, ¿qué me puede decir? El cromosoma era eso, es como una X y forma la parte de la proteína y del ADN del gen. Ya, muy bien. ¿Por qué les pregunto esto, no? Ustedes saben que dentro del núcleo hay algunas estructuras, ¿sí? Y dentro de otras hay otras, ¿no? Entonces, básicamente los cromosomas, ¿no es cierto? Se encuentran en el ADN, ¿sí? Yo sé que el ADN se encuentra en el núcleo celular, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, se encuentra en el ADN. Poniendo un ejemplo, digamos la señorita Tipantoc, le digo, ¿dónde vive? En Ecuador. No me está indicando nada, ¿no es cierto? Yo sé que la señorita Tipantoc vive en Quito, en Solanda, en La Mena, no sé. Sí, dónde vivirá la señorita. Pero usted me dice, vive en Ecuador. No me está diciendo nada, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, señor Ruiz, ¿dónde encontramos los genes? Ahorita me considero Simón Bolívar yo, con la frase, ¿no? He cosechado, he arado en el mar y he cosechado en los vientos. Los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Bueno, vamos a hacer esto. Necesito que ustedes sepan bien, ¿no? Hacer un recuento de esta clase. ¿Se acuerdan que les indiqué esta imagen, ¿no es cierto? La cual nos indicaba dónde se encuentra básicamente estructurado el cromosoma, ¿no? Pero encontrábamos desde el principio, tenemos a un ser vivo, ¿no? Puede ser planta o animal. Este ser vivo contiene células. Las células, ustedes saben que contienen el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Dentro del núcleo encontramos los cromosomas. Como ya dijo la señorita Singaña,
Estos aparecen o se hacen más visibles durante los procesos de división meiótica y división metótica. Y dentro de estos cromosomas encontramos el ADN. ¿Sí? Bien, aquí encontramos el cromosoma, el ADN. Dentro del ADN, ¿no es cierto? Tenemos las cadenas de genes. ¿Qué son las cadenas de genes? Sí, simplemente son grupos, ¿sí? En los cuales vamos a encontrar ciertas características propias de cada individuo, ¿sí? Color de piel, color de los ojos, color del cabello, estatura, todo eso, ¿no es cierto? ¿Y qué son los cromosomas? Vean, son un componente del núcleo celular, son un componente, ¿no? No lo encontramos, son componentes que aparecen cuando la célula está en división mitótica y meiótica, que ya lo dijimos. Su estructura es de forma de hilo y está compuesta por ácidos nucleicos, ADN y proteínas. ¿Sí? El cromosoma. A ver, señora Encalada, ¿cómo estaba formado? A ver. Aquí ya vemos la primera estructura, el centrómero, ¿no? ¿Cómo se llama este brazo? A ver, verán qué les dije. A ver, señorita Jaco Melondra, ¿cómo se llamaba este brazo? Brazo corto. No. A ver, señor Hidalgo. A ¿No ver. es telómero? No, los telómeros los encontramos a este nivel. Dos cromátidas. No, las cromatinas son la división de este cromosoma, dividido en dos. Ahí tenemos la cromatida 1, cromatina 2. A ver, Brazo P. ¿cómo? Brazo P. Exactamente. Brazo P y acá abajo. Brazo Q. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Les decía, tenemos el centrómero, el brazo P, el brazo Q y los telómeros. ¿Sí? Y en ocasiones habían unas especies de formaciones denominadas satélites, ¿no? Que la podríamos ver en la siguiente imagen, donde estaba. Miren. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Sí, los satélites. Por ahí la señorita me decía brazo corto, sí, pero dependiendo del tipo de cromosoma. ¿Se acuerdan que yo les decía que los cromosomas tenían diferentes formas? ¿Sí? El metacéntrico, vean, aquí no podemos decir brazo corto ni brazo largo, ¿no? Porque aquí el centrómero prácticamente está en un punto equidistante a los telómeros. ¿Sí? ¿Qué significa equidistante? Más o menos igual, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí no podemos decir brazo corto. Aquí sí podemos decir brazo corto, brazo largo. ¿Sí? Por eso se llama brazo P, brazo Q. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer esto, no? Les decía, por las diferentes formas que tienen los cromosomas. Dentro de los cromosomas, ¿sí? Teníamos unas estructuras más pequeñas, ¿no? ¿Sí? Estas estructuras más pequeñas se denominan bandas. Y en estas bandas encontramos los genes. ¿Sí? Aquí tenemos las bandas. Y aquí encontramos prácticamente los genes. ¿Sí? La reunión de genes, ¿no es cierto?, dan diferentes características hereditarias. Vean. ¿Sí? Por eso es muy importante el conocimiento de esto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Dentro de los genes, ¿sí? Aquí también podemos ver, ¿no? Vean, aquí tenemos las bandas y los genes, ¿no? También se pueden llamar alelos. Gen o alelo dominante, gen o alelo recesivo. Dominante se le coloca con una letra mayúscula, recesivo con una letra minúscula. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno,
Dentro de las funciones del ADN tenemos algunas funciones. Una de estas es la función de duplicación. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué entiende por esta palabrita duplicación? A ver. ¿Qué significa duplicar? Que uno se convierte en dos. Bueno, ¿no es cierto? Ya. Duplicar significa igual, ¿no es cierto? A otro. ¿Sí? A ver, señor Burgos, por favor, me ayuda con la lectura de la página 16. Duplicación de ADN. Cuando una célula debe dividirse, ya sea porque el organismo necesita crecer, reemplaza tejidos o producir gametos, es necesario que previamente entre en un proceso de duplicación del material genético. De esta manera, asegura que la célula resultante de la división mantenga constante el número cromosomático de la especie. En este proceso debe garantizarse la copia fiel del ADN, porque de otra manera la molécula resultante podría alterar la expresión genética. Hasta ahí nomás un ratito. Vean, cuando no se produce, ¿no es cierto?, esta copia fiel, como dice aquí, de la expresión genética, ahí comienzan las mutaciones. ¿Sí? Siga nomás, por favor. 1. Inicio. Los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas del ADN se separan en diversos puntos, gracias a la acción de la enzima helicasa. Sí. Las enzimas son proteínas que apresuran procesos, como detallaremos posteriormente. 2. Alargamiento. En los lugares donde la cadena está separada, la enzima ADN polimerasa junto nucleótidos de ADN que están libres en el núcleo de la célula buscan emparejar bases complementarias. En otras palabras, si hay un nucleótido con adenina que está sin pareja, la enzima le buscará un nucleótido con timina, perdón, y entre los dos se formarán nuevos puntos de hidrógeno. Esto sucede sin problemas en una de las cadenas, pero en la cadena complementaria la duplicación es descontinua y se forman las llamados fragmentos de Okazaki. 3. Finalización. Una vez que se ha copiado toda la molécula de ADN, la enzima ligasa junto a los fragmentos de Okazaki y ADN polimerasa revisa que no haya errores de emparejamiento de bases complementarias. Reparado la que está bien. De esta manera se obtiene dos copias de ADN, cada una con una hebra que proviene de la molécula original y otra hebra complementaria y nueva. Por eso se dice que este proceso es semiconservador. Bueno, muy amable, gracias. Vean, esa es una de las funciones que tiene el ADN, ¿sí? Conjuntamente con el ARN. Como ustedes pudieron oír y vieron y siguieron la lectura, la duplicación es un fenómeno fundamental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se pueda mantener la estabilidad genética, ¿sí? Cuando no se produce esta estabilidad genética, como yo les decía anteriormente, se puede producir algún tipo de mutación. Y aquí tenemos enzimas, ¿sí? Que ayudan a esta función. ¿Quién me puede decir qué era una enzima? A ver. ¿Qué es una enzima? Señorita Gómez. Son proteínas complejas que producen cambios químicos. Bueno, pero ¿cuáles son esos cambios químicos?
A ver, ¿cuáles cambios? Si entendieron en la lectura, ¿qué hacía la enzima? Ayuda a descomponer los alimentos. Bueno, cuando hablamos en forma general de las enzimas, ¿no es cierto? Pero vean los que leyeron. Una enzima ayuda a retardar o acelerar un proceso. Y aquí en el libro dice clarito, las enzimas son proteínas que apresuran procesos como detallaremos posteriormente. ¿Sí? Ustedes saben que las diferentes estructuras o cambios, ¿no es cierto?, que necesitamos deben ser rápidos. ¿Sí? En este caso, vean, encontramos aquí dos enzimas, la helicasa y la polimerasa, ¿no es cierto? Estas enzimas ayudan a que simplemente a que este proceso de duplicación de la estructura que nosotros queremos formar se dé rápidamente, ¿sí? Y aquí también tenemos un fragmento que se llama de Okazaki, ¿sí? Que ayuda, ¿no es cierto?, a la formación de la nueva estructura de la cual debemos duplicar. Entonces, la helicasa, ¿qué hace? ¿No es cierto? En este caso, abre el ADN, ¿sí? Abre el ADN. ¿Para qué? Para que el ARN se pueda emparejar aquí, ¿sí? Ustedes saben que el ARN, como les dije anteriormente cuando vimos, viene en este segmento, ¿sí? A completar para formar la nueva secuencia, o como dice aquí, la nueva hebra de ADN, ¿sí? Especialmente el ADN mensajero, ¿sí? Se forman nuevos puentes de oxígenos con las bases nitrogenadas que ya sabemos, ¿no es cierto? La adenina, guanina, citosina y tiamina. Vean, entonces aquí se forman dos hebras, ¿no es cierto? Las cuales van a dar, en este caso, la una hebra a una estructura similar a la original, ¿sí? Digamos que esta hebra sea, como les digo, de la piel, ¿sí? Tenemos una cortadura. Vean, nuestro organismo, ¿no es cierto?, manda el mensaje inmediato. ¿Para qué? Para que se produzca la reparación de esa cortadura, ¿no? Y aquí tenemos, ¿qué células, hablando de esto, qué células nos ayudan para eso? ¿O qué tejido? Ya, vamos desde el general. ¿Qué tejido ayuda para esto? Para un proceso de cicatrización. A ver. A ver, señores, señoritas, ¿qué tejido? A ver, señor Reynoso. Señorita Tipantocta. El tejido conectivo. Bueno, es en forma general. Pero hay un tejido específico. ¿Cuál es? A ver, señorita Singaña. Ya les dio la pauta a la señorita Tipantocta. Tejido conectivo. Del tejido conectivo tenemos el tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo tenemos las plaquetas. Cuando se produce la agregación plaquetaria en una lesión, se produce el proceso de cicatrización. ¿Sí? Pero vean, todo este proceso es a nivel celular. Pero ¿cuál envía, no es cierto? También, ¿cuál ayuda para este proceso, para la duplicación, no es cierto, de la estructura faltante? Es el ADN. ¿Sí? Si no tuviéramos esto, ¿no es cierto? Simplemente no se produciría también la
reparación. Se han de haber oído ustedes también el término células madres, ¿no? ¿Sí? Que dan en propagandas, en novelas, todo eso. Vean, las células madres, ¿no es cierto? Son células que de ADN, ¿sí? Que tienen nuestra información, nuestro código genético. Vean, si no hubiera esta información genética, ¿no es cierto? No se pudiera replicar y más aún en los procesos de mitosis y meiosis, ¿no? Vean, para la formación de un nuevo ser, sea planta animal. Si no hubiera este proceso, simplemente no hubiera las descendencias. Bueno, verán que son cosas generales, son cosas que ustedes sí vimos. El problema es que no se acuerdan. Y al final, ¿no es cierto? Tenemos la nueva hebra de ADN, porque aquí ya se ha sintetizado conjuntamente con el ARN y se ha formado esta nueva hebra. Vean. Entonces, este es el proceso. Entonces, la duplicación tiene 3 fases, ¿no? Iniciación, alargamiento, ¿sí? Y la finalización. En la primera fase, la enzima helicasa es la que interviene, ¿no? En la segunda fase de alargamiento, aquí ya se van estructurando las nuevas bases nitrogenadas. Ahí, en cambio, funciona la enzima polimerasa, ¿sí? Y en la etapa de finalización tenemos ya la fibra de Okazaki y tenemos la nueva fibra de ADN, ¿no es cierto? La que contiene la molécula original, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, señorita Mena. Dicen aquí en el libro dijo que puede haber mutaciones, ¿verdad? Por lo de la duplicación. Pero ¿qué factor Sí. tiene que aparecer o qué es lo que le afecta para que esto suceda? Y también quiero saber si es que eso pasa también a lo largo del tiempo, o sea, si puede afectar después. Claro, verás, es que las mutaciones pueden ser provocadas por agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, ¿no? Sí. Digamos que justamente en esa etapa estaba duplicándose el ADN y hubo una radiación, ¿sí? Esta radiación puede ser la que originó esa mutación. Dentro de las mutaciones hay mutaciones benignas y hay mutaciones malignas, ¿no? ¿Sí? Vean, en las mutaciones benignas son simplemente pueden ser cosas que ayudan a ese organismo a desarrollarse, ¿sí? En las malignas hablemos del cáncer, ¿sí? Todos, según la teoría, todos tenemos células cancerígenas. Todos. ¿Sí? Pero esas células cancerígenas están en una etapa, como quien dice, dormidas. En algún momento, por un simple golpe, se despertaron y se hicieron malignas, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cuál es el factor para que esas células se vuelvan malignas. Es un tipo de mutación, ¿no? Vean. Entonces, como les decía, hablando de los husky, esta variedad o raza de perros, ustedes han de haber visto que tienen los ojos azules. ¿Sí? Y los perritos ven completamente bien. Yo hace unos años, hasta los 18, 20 años, tenía una amiga. Esta amiga tenía un ojo azul, el otro ojo tenía la mitad azul y la mitad café. Bien. Ahí, ¿dónde está la mutación? En el un ojo, ¿no es cierto? Donde está la azul y café. En este caso, esa mutación para ella era maligna. ¿Por qué era maligna? Porque simplemente ella no podía ver el sol directamente. Ella tenía que estar directamente con gafas. ¿Por qué? Porque tenía alteraciones ya en la vista, ¿no? Bien. Entonces, en algún lugar del ADN, ¿no es cierto? Simplemente en esta fase de la duplicación intervinieron los dos genes. ¿Sí? Gen de color azul y gen de color café. Bien. Entonces ahí se produjo la mutación. Como vuelvo y repito, se le veía bonito, ¿no? Pero ella no podía estar en el sol.
Bien. Entonces, en cualquier momento, no sabemos, bueno, no indagué más en ese entonces, no, les soy sincero, no me interesaba mucho la genética, ¿no? No le dije tal vez si la mamá tuvo algún golpe o trabajaba en algún lugar, ¿no? Que le pudo haber producido esa situación. ¿Sí? Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, ahí vamos a quedar, por favor.